Y amigos, gracias a todos por esta asistencia. Además de eso, que hoy tenemos una charla maravillosa, arrancando con el doctor Barragán, que después nos va a explicar sus experiencias. Y a todos les digo muchísimas gracias, y a la comisión directiva del Colegio de Martilleros, a sus empleados, a Natalia, que ha coordinado con nosotros estos martes culturales, y que realmente, como bien lo dijo ella, el martes próximo estamos ya prácticamente cerrando el mes cultural. Muchísimas gracias, y ya le voy a pasar la palabra a nuestro coordinador y vicepresidente y amigo, Aníbal Troglio, que va a seguir haciendo la introducción. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar, y especialmente quiero dirigirle la palabra a los tripulantes de la balsa Atlantis, realmente, porque para nuestra casa, para nuestro colegio, realmente es un honor recibirlos, es un honor que ustedes estén aquí y nos transmitan todo lo que han pasado en esa balsa y lo que nos van a contar. No nos vamos a olvidar jamás de este momento tan especial. Pero agradecer porque son personas que piensan hacia afuera, ellos no piden absolutamente nada, vienen aquí a transmitir sus conocimientos sin ningún tipo de interés. Se los invitó y acá están presentes justamente para que nosotros conozcamos un poco más de lo que ya sabemos. Y para los jóvenes van a aprender realmente lo que todavía nadie se los contó. Decía la Madre Teresa, hay que dar hasta que duela, que es lo que hacen ustedes. Dan hasta que les duele, porque van a cualquier parte sin pedir nada a cambio. Cada acto desde el inicio, nosotros de Septiembre Cultural, es acompañado por la muestra de arte ilustraciones de las señoritas María Quimé Peñalba, técnica en ilustración, están todos aquí a mi derecha. Después tenemos a Malena Noceda, ilustradora, acuarela y digital, Lourdes de Alza, ilustradora, técnica, collage y digital, y obras de alumnos del taller Arte Eduardo Minardi, Griselda Almada, Julián Roura, Gonzalo Arbizu, Brian Ascurra y Vilma Giannini. Para los expositores realmente de estas obras de arte, pido también un fuerte aplauso. Señoras y señores, llegó el día tan esperado. Ver y escuchar la historia de la balsa Atlantis, historia que será relatada por 3 de sus tripulantes, hoy aquí presentes, el doctor Alfredo Barragán, el doctor Jorge Iriberri y Horacio Giacaglia, con el tripulante honorario Jorge Sanier, todos integrantes del CADEI, Centro de Actividades Deportivas, Exploración e Investigación. El señor Jorge Sanier será quien oficiará de moderador, a quien invitamos para que se inicie aquí y ahora el relato de esta fascinante historia. Recibimos a todos ellos con un fuerte y sentido aplauso. Sanier. Como si no nos hubiéramos visto, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación y es un gusto. La verdad, ver la sala completa, como siempre, cada vez que el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos organiza un evento, siempre cuenta con la gente que aporta con su presencia y engalana, digamos, cada día que se hacen cosas aquí adentro. Muchas gracias al Centro de Jubilados también por aportar todo lo que nosotros necesitábamos para comenzar este día tan lindo. Y yo me voy a poner cómodo por aquí. Tenemos ya, y los vamos a presentar a uno, Horacio Giacaglia, por favor.
Bienvenido, amigo. Un gusto tenerte. Está con nosotros el subcapitán, el doctor Jorge Iriberri. Y por supuesto, la presencia invalorable, porque antes de ayer estaba, no sé en qué provincia, ya ni me acuerdo cuando hablamos por teléfono, tenía que volver de esa provincia antes de ayer llegar a su Dolores natal y de su Dolores natal llegar a Mar del Plata, pero valía la pena tener con nosotros el capitán, el doctor Alfredo Barragán. Bueno, vamos a comenzar la charla, que va a ser un poco parte de cada uno de nosotros también, ¿no es cierto? Porque hay muchas inquietudes que de pronto, no solamente todo el video que vieron, sino todo lo que pasó desde aquel abril, creo que fue del 1980, cuando el capitán llama a cada uno de los integrantes que éramos parte del CADEI y nos dice que ya tenía su próxima, digamos, entre comillas, aventura, pero no le gusta que digamos aventura, una nueva exploración. Entonces, así comienza la historia, ¿no, doctor? Así fue. Yo digo que Atlantis es el fruto de un árbol que tiene raíces en Dolores y raíces en Mar del Plata. Sí, la idea nació allá, pero la mayoría del grupo estaba acá. Los viajes de ida y vuelta fueron infinitos durante 4 años. Y cuando llegó el momento de darle un cuerpo al sueño, como dice el audiovisual encontramos en Mar del Plata las condiciones ideales para hacerlo. La mayoría del grupo aquí, la familia Contesi, que nos abrió las puertas y nos dijo, recuerdo el día que me llevaste, Jorge, a hablar con Contesi, y me dice, ¿cuál es la idea? Me dice Federico Contesi. Y la idea es esto, le explico rápidamente. ¿Y qué necesita? Un lugar donde hacer la balsa. Poder trabajar día y noche, un lugar techado. Y me dice, no le doy permiso para hacerlo acá. Le prohíbo que lo haga en otro lado. Y me van a ver a mí trabajando arriba de los troncos con ustedes, y así fue. ¿Y cuánto tiempo? Y me acuerdo que le dijimos, suponemos que van a ser unos 2 meses. Fueron 5 meses y medio. Que molestamos muchísimo, ocupamos más espacio del que creíamos que íbamos a usar. Entorpecimos la labor del astillero. Pero Federico es un ícono, es una imagen emblemática que representa al marplatense. Hubo docenas de familias marplatenses que trabajaron en la balsa. La familia Giacaglia, los Musiarelli, Jorge Sañer, desde Tiempo Libre, Canal 8, y podría seguir nombrando y me voy a olvidar de un montón. Esa es la razón por la cual estamos aquí hoy. La balsa va a estar eternamente agradecida a Mar del Plata. Es algo hermoso que nos pasó en la vida y que fue desarrollado por personas imperfectas como nosotros, llenas de defectos, de debilidades, de incongruencias, como todo el mundo. Pero por alguna razón que no conocemos, el fruto de esos esfuerzos de personas imperfectas resultó a nuestros ojos perfecto. El fruto fue mejor que el árbol. Nos enamoramos del proyecto y hoy tenemos claro dónde reside la fuerza y la alegría que le permiten al hombre ser un gran protagonista en las grandes luchas. Aprendimos en Atlantis lo que significa
hermosear los objetivos hasta enamorarse de ellos. Y llega un momento que sos incapaz de mancharlo a ese proyecto. Cuanto más bonito y más puro lo ves, más te enamorás de él y más lo cuidás. Hace poco hablábamos con el Vasco y dijimos, lo que pasa con Atlantis, cuando nos preguntamos por qué esta vigencia 41 años después, que todos los días estamos siendo reclamados, todos los días atendemos medios de prensa de acá y del mundo, sin interrupción, hace 41 años, no es normal. Y hablando con el Vasco, salió una frase que nos pareció cierta, y la repetimos aquí. Lo que pasa que los que la conocemos desnuda, la sabemos pura. Y nos sonó precioso. Y nos sonó de una certeza conmovedora. Eso es lo que nos pasa con Atlantis, por eso estamos con ustedes aquí. Pero esto no va a ser un monólogo, esto va a ser un ida y vuelta. Estamos acá para atender todas vuestras inquietudes, vuestras preguntas. Y haciendo la salvedad, tengan cuidado, porque el tiempo pasa, estamos todos en la 8ª década, y cuando le hablamos entre nosotros solos, tenemos versiones diferentes de cada día, de qué es lo que pasó. Se imagina que pregúntenle de a uno, o si preguntan a dos, no nos vamos a poner de acuerdo cómo fue. Comprendan la edad. Así que, Jorge, te dejo a vos como te corresponde, con la condición de esto, que nos lleves por donde vos quieras. Yo diría que antes de empezar con las preguntas, tenemos que agradecer a Marta Bachial, que hace 1 año y pico, 2 años, no sé, comenzamos con las charlas para poder concretar esto de hoy, que lo hicimos incluso con el Centro de Jubilados. Por eso, más que nada, agradecer a esta institución que durante todo septiembre, todos los martes, brinda este tipo de encuentros artísticos, plásticos y como estos. Volver a Atlantis, porque Atlantis sigue navegando. Yo le pediría a los chicos que se presenten, ¿no es cierto? Y como primeras palabras, para que vayan conociéndolos, por si quieren hacerle algunas preguntas a cada uno de ellos, yo le diría, démosle el micrófono a Horacio, que salude y que comience con su presentación acá, Horacio. Como cocinero, ¿no es cierto? Buenas noches a todos, gracias por estar. Bueno, mi nombre es Horacio Yacaglia, en estos momentos soy jubilado, pero mi actividad siempre fue balnearios, en Mar del Plata. También soy profesor de buceo, guardavida, y bueno, amo al mar como lo amaron mis padres, mis abuelos, toda la gente de agua. Bueno, seguimos con las preguntas. Claro, ¿cómo no? ¿Vamos al subcapitán o no? Vamos, Jorge Iriberri. Hola, yo soy de Necochea, de pie. Vine a estudiar abogacía, y ahí lo conocí a Alfredo, después de haber cursado primaria y secundaria en Necochea. Y era la época en que en las Olimpiadas Universitarias los petizos podíamos competir. Corríamos, saltábamos, hacíamos todos los deportes, así con la misma altura que tenemos ahora. Hoy sería imposible, pero bueno, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos, compartimos ideales, compartimos ideas, enfoques, y de a poco nos fuimos enganchando con pequeñas expediciones al principio hasta llegar a Atlantis. En este momento estoy jubilado, soy abogado pero nunca ejercí, tengo 3 hijos, una esposa presente, y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar.
Bueno, volvemos al capitán para comenzar esta segunda parte, digamos, con los comentarios y con las preguntas además. ¿Quedó algo, Alfredo? Hay un momento que yo quiero destacar. ¿Hasta dónde Mar del Plata ha tenido que ver con esto, no? Habíamos hecho la expedición del Río Colorado, un viaje de descubrimiento. El Río Colorado de Argentina nunca había sido navegado y no podía ser, 1972. Y no podía ser, y me bastaba ese dato para tener que navegarlo. ¿Por qué lo quería navegar? Porque no fue navegado, no podía ser. Y no sé por qué, yo fui con el proyecto a la Armada. Acá hacíamos una vaca, juntábamos dinero. Él ponía 2 pesos, Godoy ponía otros pesos, Tablar ponía otros pesos, y yo me subía a la costera criolla y tenía para un sándwich y una gaseosa. Me iba a Buenos Aires a gestionar para poder hacer la expedición. Éramos unos pibes, yo tenía 22 años. No tenía barba, no tenía ningún antecedente, nadie. Pero estaba convencido, estábamos convencidos de lo que queríamos hacer. Y de alguna manera logré una entrevista en la jefatura de la Armada, expongo el proyecto y aquel almirante me mira y me dice: mire, jovencito, no sé por qué, pero le creo. ¿Qué necesita de la Armada? Y yo hablaba en serio ese día. Me sentí totalmente reconfortado cuando el tipo me dice esto, porque yo sé, afirmo y les cuento a ustedes, somos gente seria. No somos locos, somos gente seria, muy fundamentados, no somos aventureros. Creemos en la planificación. Se hizo aquella expedición, se hizo más tarde la expedición de la Aconcagua, que 4 años de gestión para armarla. Nunca habíamos visto una montaña y empezamos con el Aconcagua. Y no solo íbamos a ir a la cumbre, sino que además, ya que estamos, vamos a hacer la primera transmisión de radio desde la cumbre. No hay equipo tan liviano como para ser llevado a la cumbre que permita transmitir al mundo. Era imposible. Y nosotros no sabíamos nada de montaña, no sabíamos nada de radio, pero decíamos que lo íbamos a hacer. Y como si eso fuera poco, ya que estamos, vamos a hacer una transfusión de glóbulos rojos concentrados a 3 buzos en la altura para mejorar la capacidad de trabajo en la altura. Una idea de Julio Liano, un médico de Dolores. Una expedición sumamente complicada. Me llevó 4 años armarla. Estuvo integrada por gente de Dolores y Mar del Plata. Fuimos a la Aconcagua, se transmitió desde la cumbre, transfundimos los glóbulos rojos. Siempre hablamos en serio. Pasaron 2 años, estábamos más quietos. El Vasco ya había ido a vivir a Trelew. Godoy estaba trabajando en una maderera en Misiones, ingeniero agrónomo, medio desparramado. Yo tenía algunas ideas en la cabeza, pero no estaba decidido a nada al respecto, ninguna expedición. Y me suena el teléfono el 14 de abril del año 80 a las 8 de la noche. Si quieren más precisión. Atiendo el teléfono de línea, un cable enroscado que se estiraba. Era Roberto Musiarelli, hermano de Abel, también de CADEI, fundador de CADEI, integrante de la expedición a la Aconcagua, que me preguntaba por la fecha de una audiencia, porque capaz que se olvidaron, yo era abogado, de taquito, pero era abogado, o sea, estaba más dedicado a otras cosas que a la abogacía. Me pregunta por la fecha de una audiencia, y yo pongo el teléfono acá, y espera que busco, me pongo a buscar, y mientras yo buscaba, Roberto me dice desde Mar del Plata a Dolores: che, ¿no estamos demasiado quietos? Si un día tienen en su mano la posibilidad de ver el libro, arranca con esa frase. Una idea inocente, un comentario inocente, fue una chispa que armó un incendio. Armó Atlantis y todo lo que le siguió. Le digo: no, ya ha pasado el tiempo, estoy ocupado de trabajo, el Vasco está entre Trelew, Godoy está en tal lado, estamos desparramados, ya pasó. No, decía nomás, chau. 8 de la noche. Me voy a cenar, yo era soltero, vivía solo. Me voy a dormir, a las 6 de la mañana estaba despierto, sentado en la cama, mirando el fuego inspirador de 2 velas de cuarzo de una estufa. No era un fuego, eran 2 velas de cuarzo, pero yo estaba convulso en el medio del mar.
Me levanté rajando, fui a buscar un teléfono al centro, en Dolores. Lo llamo Roberto, 6 de la mañana, ¿te llaman? Un muerto, así seguro. ¿Qué pasó? Le digo, Roberto, juntalos a todos en tu casa en la calle San Luis, la casa de los Musiarelli. Todos éramos 7. Que voy con un proyecto. Y desde ese martes al sábado me lo pasé pasando en limpio, cosas que habían entrado en la cabeza a lo largo del tiempo, pero no me había hecho cargo yo de la cuestión. Por un lado encuentro, muy chico, leyendo, una balsa que cruzó el Pacífico en el año 47, la Kon-Tiki, los mayores la habrán oído nombrar, hecha por Thor Heyerdahl y otros. Y crecí con un dato de que las balsas eran capaces de cruzar el mar. Ese dato me quedó, porque el libro me mostró que una balsa había cruzado. Yo crecí creyendo en las balsas, pero no me hacía cargo, no era mi tema. Un dato que estaba por allá. Pasa el tiempo y encuentro datos de que en África existían unas balsas de troncos del tipo de la Kon-Tiki, que era una balsa americana, del tipo de las balsas australianas. Qué raro, en distintos continentes una embarcación similar. ¿Casualidad? ¿Evolución paralela o tuvieron algún vínculo entre ellos? Y he crecido creyendo que los mares en la antigüedad no eran barreras sino medios de comunicación. O sea, estoy propenso a creer en las migraciones precolombinas. Pero ese dato quedó y no era mi tema, yo seguía viviendo. Y aparece otro dato. Un día voy a una peluquería, como todo, agarraba una revista esperando, en la cultura olmeca, primera cultura mesoamericana. Cultura que, como todas las culturas americanas, son de origen asiático. Los indios de Norteamérica son asiáticos, los nuestros también. Sea por Bering o por el Pacífico, el poblamiento de América fue desde Asia, el poblamiento. Pero hace 3.500 años, en el esplendor de la cultura olmeca, aparecieron 15 tipos de raza negra. Y la raza negra es exclusiva de África. 3.000 años antes de Colón, 15 hombres de raza negra en América. Y los olmecas los esculpieron en basalto, unas obras de 20 toneladas de peso, de piedra, y están en México como una curiosidad. Y juntando todo me encuentro, los negros son de África, pero aparecen en América en tal fecha. Me voy a ver cuál era la fecha de las balsas africanas, de qué época son. 1500 años antes de Cristo, coincide con la fecha. Y me voy a las cartas náuticas y encuentro corrientes y vientos a favor a una posible migración africana. Y cuando tuve esa foto en la cabeza, todos estos datos, me explotó en la cabeza. Todo esto es lo que yo traía a la reunión en lo de Musiarelli. Expongo la idea brevemente. Había puesto 3 carpetas arriba de la mesa, igualitas las carpetas. Una decía Río Colorado, y estaba todas las hojas del proyecto de la expedición. La miraban ellos y la corrían. La segunda que decía Concagua 78, estaba dentro. Y cuando abrían la tercera estaba en blanco, no había nada dentro. Y cierra la carpeta uno de ellos y dice, ¿cuánto tiempo nos va a llevar esto? Estaba en blanco la carpeta. Años, le digo, no sé si 3, 4, 10, no tengo idea, es empezar hasta terminarlo. Y este inconsciente me toca así, me dice, yo voy. En un acto de fe, de confianza, de amistad, ese conocimiento recíproco que nos dice, somos serios, hablamos en serio, se puede creer, aunque suene disparatado lo que estamos planteando. Este fue el origen de Atlantis. Ese momento, a partir de ahí fueron 4 años en que un equipo, alguien venía con un libro, otro venía con un dato, otro yo conozco a alguien que puede saber, y fueron 4 años en que un equipo juntó información y la conversábamos y la tamizábamos y armamos ese rompecabezas, gestionando, sin un peso. Somos gente de clase media, somos ese tipo que o labura o no paga la cuenta a fin de mes. No somos pobres, pero no somos ricos. El rico puede recibir el cheque todos los meses y vive. Nosotros tenemos que trabajar para pagar la luz.
Bueno, en ese contexto, sin internet, como dice el Vasco, y tiene razón al destacar la importancia, gestionamos en 5 países, en Argentina, en México, en Ecuador, en Venezuela y en Canarias. Y conseguimos en 4 años todo lo necesario, pero no de taquito. No se imaginan las puertas que golpeamos, lo que nos rompimos los nudillos golpeando, las veces que insistimos, las veces que fracasamos, infinito. Y armamos ese tejido en 4 años. Este es más o menos el contexto, para ponerlos en clima. Y yo les pido que a partir de ahora sean ustedes los que preguntan, para que esto no sea un monólogo o un trío de expositores, sino que tengamos una charla de amigos. Atlantis dejó de ser nuestra, es nuestra y es de ustedes, así que estamos entre casa, pregunten. No, las esposas no pueden preguntar. En pocas oportunidades yo estoy representando en este caso a la familia, tuya, de Horacio, mía, de Jorge, Roberto, Abel, Jorge, de todos ustedes, Daniel y el Chango. En pocas oportunidades podemos decir, yo también crecí y estoy muy llorona, que sentimos todos los días un orgullo inmenso y que les agradecemos que nos hayan conocido y poder compartir la vida con ustedes. Yo siento mucho orgullo, nuestros hijos también, Gachi, Marité, todas las familias de ustedes, y un ejemplo de ese orgullo es, no sé, estar caminando por la costa, pasar por el monumento y querer que todo el mundo sepa que ese que está escrito ahí es mi familia. Ese hombre maravilloso por sus valores, porque ustedes tienen valores que son la honradez, la lealtad, el trabajar en equipo, el ser verdaderos, el ser respetuosos, el ser educados, que no solamente se muestran como héroes, sino que lo son, aunque a veces esa palabra para algunos es mucho. Para la familia de ustedes, ustedes son ejemplos y son nuestros héroes y los amamos, y amor eterno. Contestá vos. Ah, no sé. Buenas noches, doctor Barragán. La última vez que nos vimos fue en un salón náutico en Pinamar con el señor Martínez Teco cuando estábamos tratando el tema de los puertos deportivos recreativos, y yo le pregunté a usted algo que para mí es fundamental sobre una sentencia que usted dio. Quisiera que nos cuente, porque mucha gente que le he preguntado no sabe de dónde salió, que el hombre sepa que el hombre puede. Esa frase tiene una historia que es simpática, ¿no? Pasó Atlantis y nos hacen un homenaje. Y en el medio del acto, en el escenario, estaba sobre el escenario y me entregan una plaqueta que decía que el hombre sepa que el hombre puede. Y yo miré la plaqueta, me encantó la frase. Y le digo, ¿la puedo leer? Le digo al conductor, sí. Entonces la leo, le digo, ¿no es hermosa? Y se reía la gente. ¿Cómo? Entonces el dueño de casa, como si fuera el presidente del colegio me dice, Barragán, es suya la frase, ¿no? ¿Está bromeando? No, no es mía, yo nunca he dicho eso, yo nunca escuché esa palabra, esa frase. Que sí, que no, que sí, que no. Termina la cena y un periodista me dice, vamos a casa, tengo las grabaciones
que hacían ustedes en las comunicaciones por radio con el Gordo Muñoz de Radio Rivadavia, y en una comunicación vos le dijiste eso. No, yo no dije nunca eso. Nos fuimos a la casa. 5 de la mañana, segunda botella de vino. El último cassette tenía la grabación. Era el día que estábamos entrando a Puerto y las escuchamos en orden desde que salimos hasta que llegamos. 52. Bueno, que Muñoz me pide una reflexión y yo, llorando convulso, dije 4 o 5 veces que el hombre sepa que el hombre puede, pero no lo registré, no lo pensé jamás, no lo elaboré jamás, no salió de la cabeza, del alma a la boca sin pasar por ningún otro lado. Sigo creyendo que no es mío. Y en todo caso es casual, ¿está? Pero bueno, esa es la historia de la frase. Perdón, pero hablaba la señora de mi amigo de que somos buena gente o que somos emotivos, qué sé yo. No se imaginan a qué punto somos emotivos. Llegó el momento en que, un primer momento éramos 2 a bordo de la balsa, el Vasco y yo. Y yo venía todas las semanas a Mar del Plata con el cuento que venía a aprovechar un curso de buceo que estaba dando él en una pileta cubierta. Salíamos a cenar después y con Jorge hablábamos de nuestro proyecto balsa. Y nos dimos cuenta un día de que Horacio era un candidato, pero no se lo podíamos decir. Antes de aceptar a una persona la estudiamos muchísimo, analizamos un montón de aspectos. Es muy serio a quién llevas en una expedición como esta. Y era el tipo, y la personalidad y la capacidad en muchos aspectos para hacer una pieza importante, no se nos podía escapar. Entonces en la cena nosotros hablamos de nuestro sueño balsa y a él lo dejábamos hablar. Y él por allá dijo, tengo un libro que les puede servir en tercera persona. Hasta que un día, 4ª o 5ª cena, dice, no, porque un dato que nos puede ser útil, nos miramos con este y no dijimos nada, se le había escapado. No, puede ser útil. Ya está. Había pasado meses. Después se enteró de todo esto. Así que, con terminada la cena, me despido de él, yo iba a dormir a lo del Vasco y me iba a Dolores. Chau, chau, hasta la semana que viene, chau, chau. Vamos a lo del Vasco, nos acostamos rapidito a dormir, nos levantamos temprano y nos vamos a la casa de Horacio. Tocamos timbre, sale Horacio, nos vio y se largó a llorar. Sabía qué significaba ese encuentro. Y dijo, bienvenido a bordo, sos el tercero. Y llorábamos los 3, como seguimos llorando, y seguiremos llorando cada vez que recordamos cada uno de los momentos de Atlantis, porque es un rosario de poemas, de notas de amor, Atlantis, en todos sus aspectos. Ese es el nivel de compromiso que tenemos. Estamos enamorados de lo que hicimos. Hoy sabemos dónde reside la fuerza y la alegría que le permiten al hombre ser ese digno contendiente. La fuerza y la alegría reside en estar enamorado de lo que uno hace y estar convencido técnicamente de lo que hace. No podéis imaginarte algo mejor. Es un ida y vuelta. Por un lado decís, qué lindo que tal cosa se haga, porque objetivamente te despersonalizás y ves al proyecto como hermoso. No le encontrás fisura, no le encontrás manchas. Es tan perfecto que te parece que no es tuyo. Ese es el enamoramiento, ¿no? Por un lado, qué suerte que esto se haga, qué lindo que esto se haga. Y qué tarro somos nosotros los que lo vamos a hacer. Cuando se juntan esas dos ideas, el hombre es poderosísimo, es inquebrantable, es inclaudicable. Entonces se vuelve el gran luchador que hay que ser para llevar adelante estos proyectos tan difíciles. El verdadero objetivo final de todas nuestras expediciones no es cruzar el río, cruzar el mar, la cumbre de la Aconcagua, es volver a casa después de haber pasado por la cumbre de la Aconcagua o después de haber cruzado el mar. Es decir, volver a casa es lo más importante para compartir
lo que se pudo hacer, si se pudo llegar a la cumbre mejor, y si no también con los amigos y con la familia. Porque ni la cumbre más hermosa, ni el mar más azul y profundo valen lo que vale un beso de nuestros hijos o de nuestra esposa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todo el auditorio. Y les quiero hacer llegar, yo soy el portador de los saludos de alguien que ustedes también lo conocen, que es de Héctor Marano. Rabito Marano les hace llegar sus saludos desde Palma de Mallorca. A todos ustedes. Muchas gracias, amigo. También para vos, Jorge. Rabito radioaficionado, y los radioaficionados fueron fundamentales para Atlantis. Exactamente. No para que existía se pueda internet, como siempre subraya el Vasco, y para es que cierto, las comunicaciones dificultaban todo. Yo tenía que comunicar íbamos a ir a buscar la madera a Ecuador. No sabíamos nada más de Ecuador. ¿Y a quién conocemos en Ecuador? A nadie. ¿Y por dónde empezamos? Los radioaficionados fueron fundamentales. Yo me iba después de cenar a la casa de un radioaficionado en Dolores, Miguel Ángel Leché. Y era llamar, atento Ecuador, Argentina llama. ¿Me escuchan lo que dije? Vos chiquita, no dije, Carlito, soy Alfredo que te llamo. No llamaba a un tipo, le hablaba a un país, por si había alguien despierto escuchando la radio. Atento Ecuador, Argentina llama. Después de horas y horas, nada, hasta que en otra frecuencia, la noche se iba sin poder hablar con ese país. Hasta que un día, sí, aquí Ecuador, ¿quién habla? Mirá, me llamo Alfredo, soy de Argentina, qué sé yo, tenemos un proyecto, quiero averiguar sobre madera balsa, no sé nada de eso. ¿Y conocés a alguien? No, pero puedo averiguar quién sabe de madera balsa. Llámenme el lunes que viene, a la misma hora, en la misma frecuencia, que voy a ver si averiguo algo. Eso después de 4 o 5 semanas queriendo hablar. Y a las 4 o 5 semanas, el tipo que me decía, hay un tipo que dice que conoce a uno, llámame el mes que viene. Vos no sabés lo que era el mundo sin internet, chiquita, no sabés lo que era. Exacto. Y con ese nivel de dificultad, dimos con gente de Ecuador que más o menos se entusiasmó, hasta que un día me dicen, Alfredo, se van a tener que venir a poner la cara acá y explicarlo en alguna conferencia de prensa, porque nosotros contamos que hemos escuchado a unos argentinos que quieren cruzar el mar para demostrar tal cosa, y no nos creen. Le digo al Vasco, ¿está dispuesto a ir? Y a hacer gestiones, a ver en qué vamos, no teníamos un peso. Y conseguí un avión correo de Fuerza Aérea que iba a Miami, que nos llevaba, nos dejaba en Guayaquil. Me llama un militar amigo y me dice, lo que conseguí es esto. El avión correo te puede llevar el martes que viene. Te deja en Guayaquil a las 11 de la mañana. Sigue a Miami. Al otro día, a las 12 de mediodía, pasa de vuelta por Guayaquil y te alza y te trae. Tenés 24 horas en Ecuador. ¿Te sirve? Sí, no tengo nada. Sí, me sirve. Y nos fuimos a ver qué. En 24 horas nos reunimos con el jefe de la Armada de la provincia del Guaya, con el gobernador del Guaya, con el presidente de una multinacional, la Coca-Cola, con un Morix, que era un antropólogo, escritor de libros, figura en El oro de los dioses de von Däniken, que llevábamos un contacto, un teléfono. Hicimos un montón de gestiones en 24 horas y cuando estábamos por salir para el aeródromo suena el teléfono en el hotel, que nos habían dado una habitación para dormir, y llamaban de Aerolíneas, que el avión estaba demorado 24 horas, teníamos un día más en Guayaquil. ¿Qué hicimos? Los repasamos a todos de nuevo, a todos los que habíamos visto. En la segunda vez. Sí, la segunda vez. No, tenés razón. Nos habíamos operado de apéndice el domingo anterior, los dos, porque la idea era sacarnos los apéndices antes de la expedición.
El mismo loco de las transfusiones de glóbulos rojos en la Concagua, el médico Juliana, un genio, me dio la razón que era mejor no llevar los apéndices. Decidimos, vengan el 9 de julio, que es feriado, domingo del 83. Vengan que los opero, pónganse en fila que les saco los apéndices. Horacio no puedo ir porque los padres habían tenido un accidente con una estufa, ¿te acordás? Una intoxicación, que zafaron, pero no pudo ir. Y fuimos con el Vasco a las 7 de la mañana, le digo a la empleada de la clínica, llámelo, doctor Juliana, a esta hora me mata. No, llámelo, ¿para qué lo necesita? Para que nos saque el apéndice. Ah, sí, dice, y las amígdalas también. No me creía, pero te hablo en serio, le digo, llamalo. Lo llama, y cuando el médico le dice que los vayan preparando, los rasuren y qué sé yo, nos miraba como diciendo, tengo dos locos adelante. No, hermano, no. No solo eso, y el postoperatorio tampoco, nos subimos al avión, y yo me acuerdo en el hotel, nos arrancamos, los puntos que estaban medio flojos los sacamos con una pinza en la habitación del hotel. No, hay dos mundos. El nuestro es más atrevido. Pero bueno, esto es una etapa, que les cuento un detalle. Fueron 4 años así, de ir buscando la rendija donde entrarle a este país, o el contacto en aquel otro país, o cómo conseguir esto, cómo conseguir aquello, y conseguimos todo en 4 años. Todo. Fuimos encontrando almas buenas que nos creyeron, y tendremos de por vida una deuda moral infinita, jamás estará paga totalmente. No podemos defraudar a nadie de todos aquellos, algunos de los cuales nos acordamos el nombre y otros nunca lo supimos al nombre. Pero todo lo que la balsa necesitó lo consiguió. Los troncos los sacamos de la selva con bueyes y caballos arrastrando, que eran de los indios, de los patas amarillas, que no saben ni para qué había que sacarlo, pero no cobraban nada, y comíamos lo que nos dieran, y que llegaba a la ruta, usamos camiones de defensa civil para llevarlos desde Quevedo hasta Guayaquil, y usamos helicópteros, y usamos autobombas, y usamos barcos, y usamos aviones. ¿Por qué? ¿Por qué nos creían? Acá, en México, en Ecuador, en Venezuela, en Canarias. ¿Por qué nos creían? En una época que no podías sacar una tablet y mostrarle todo el proyecto, sino que tenías que hablar todas las veces, hablar y contar todo el proyecto. Porque hoy en día haces un memo y en 5 minutos la otra persona tiene todos los datos y las imágenes. Y en aquella época había que hablar y eventualmente escribir otra carta a máquina, porque no había computadora y procesadora de texto e impresora para mandarle una carta. Había que escribirla letra por letra en la Lexicon 80 y mandarla. Imagínense que era encontrar los troncos en la selva. La selva tiene dueño, ¿eh? La selva es el campo de alguien. Así como acá hay pasto, allá hay selva. Bueno, entonces íbamos a buscar los troncos y el dueño del campo decía, ¿y en mi campo? ¿Y quién les dijo que yo le voy a dar los troncos? Y en 10 minutos el tipo ese estaba convencido y nos cargaba en su auto y nos llevaba a buscar los troncos. Los troncos cortados en la selva, sin sacarlos, y yo me tuve que volver. Era padrino del casamiento de mi hermano, me llama mi hermano y me dice, mira, vos serás todo lo loco que quieras, pero o venía a mi casamiento del viernes que viene o no somos mi hermano. Porque también las familias dudaban de lo que estaba, del nivel de racionalidad que tenía lo que estábamos haciendo. Y le digo, me tengo que ir o pierdo un hermano, le digo al vasco. Vas a quedar solo para sacar los troncos de la selva y exportarlos. Y no es su capitán de casualidad. Esa fue la vez en que tuvo que asumir la capitanía, en una etapa dificilísima. Sin un peso, sacó los troncos de la selva, con indios, con caballos, con bueyes, con camiones de defensa civil. Los llevó a Quevedo, consiguió las autobombas en cada pueblo para mojarlos en cada pueblo para que no perdieran la humedad. Llegó al puerto
con permiso de quién bajás unos troncos en el puerto? ¿Con permiso de quién los exportás? ¿Con permiso de quién los subías a un barco que iba a pasar por ahí, que nos había prometido que los traería sin cargo? ¿Y cómo concretás todo eso? Yo en Dolores pariendo y este ángel solo peleando no es la palabra, luchando con todos estos problemas en un país extranjero sin un peso. Yo no dormía en Dolores. Llegó el momento, me enteraba por radio, llegó el barco, se va en 2 días. Él que me dice por radio, no me dan los permisos de exportación de la madera. Era todo que no, todo que no, todo que no. Hasta que llegó, pasaban las horas. Y yo con un café sentado frente al equipo de radio 24 horas, que me llamara en cualquier momento. No era el celular en la mesa de luz, en la casa de un amigo que tenía equipo de radio. Y en un momento dado, agitado, me dice, Alfredo, soy yo, Vasco. La radio estaba prendida en la frecuencia por si llamaban. ¿Qué pasa, Vasco? Vengo del puerto. Se acaba de ir al Corrientes 2, el barco. Lleva los troncos, las cuerdas, las cañas y el pentaclorofenol. Él lloraba en Guayaquil y yo en Dolores. Es así. Atlantis es un collar de perlas emotivas. Todo fue resuelto. Amor, por ejemplo, el amor del funcionario que dijo. Pero eso era uno tras de otro en distintos países. Hay una cosa que quedó pendiente. La balsa sigue navegando. Alfredo, hoy me hicieron una pregunta. Me hicieron una pregunta que va con los troncos para completar eso, porque decía cómo tenían que cortar los troncos y una cosa que es que nadie lo sabe, que hay macho y hembra. Eso es rarísimo. Y se tienen que cortar en cierta noche. En el menguante de agosto, septiembre, se habla de tronco macho y hembra no porque tenga 2 sexos, sino que según la cantidad de humedad y de luz que ha tenido en ese lugar de la selva, creció muy lento o creció muy rápido. Y alcanzó el diámetro que buscábamos nosotros, que era más o menos 60 centímetros, 70 de diámetro. Lo alcanzó en 10 años o en 20. Si lo alcanzó en 20, creció muy despacio. Vos sabés que tiene un periodo de crecimiento y un periodo estacionario, uno de crecimiento y uno estacionario. Y son esos anillos que se ven cuando cortamos un tronco, pero esos anillos son duros. Entonces el que creció más rápido es todo más esponjoso, tiene los espacios más amplios, tiene menos peso específico, es más liviano. El que creció lento suena toc y el otro suena ton. Entonces buscamos el ton, buscamos el hembra, y que no tuviera corazón de agua, que no tuviera el núcleo central como si fuera un gran papiro o un gran junco, sino que estuviera sólido hasta el centro, porque de eso se iba a podrir sí o sí. Bueno, había una serie de situaciones. Y no sabías si habías acertado o no hasta que lo volteabas. Por suerte, al golpearlo era bastante evidente, nos resultó cuál sonaba ton y cuál era toc. El toc se despreciaba y el ton, hembra, a ella, a voltearla. Opa. Adelante. Mi caso particular, nada que ha sido, más allá de la frase anecdótica o no, del hombre sepa que el hombre puede, ha sido un faro para mí. Lo siento como un ejemplo. Soy docente, en este momento no estoy ejerciendo, pero yo estoy absolutamente convencida de que esto se tiene que enseñar en todas las escuelas.
hoy sobre todo hace mucha falta, que hablaban antes, ¿no?, de compañerismo, de no individualismo. Pero bueno, tratar de que esté en los programas de las escuelas. Me parece que es un... Más allá de eso, de los valores que transmite y que sobre todo es nuestra, es argentina, que debería conocerse. Felizmente está declarada de interés educacional. Quizá no integre la currícula sí o sí. Está declarada de interés educacional y en cada oportunidad que pueden en los colegios la tratan. Incluso hay colegios con el nombre en Jujuy, en Dolores. Dentro de la cárcel hay una escuela secundaria. Y en la escuela secundaria dentro de la cárcel llegó el momento de bautizar la escuela y a los reclusos les pidieron que eligieran el nombre de la escuela. Y eligieron Expedición Atlantis. Fíjate vos, privado de la libertad, y ven a Atlantis como un símbolo de la libertad. Y esto nos compromete totalmente. Nos compromete, te repito, la prensa nos sigue reclamando permanentemente. Semanalmente estamos haciendo notas para acá o para afuera. Se inauguran barrios, calles, colegios, plazas con el nombre de Atlantis. Tratamos de que no se utilice comercialmente. Nosotros despreciamos lo material, no tenemos ningún interés económico. Pero por ahí hay quien pone un comercio y con toda inocencia, inspirado en Atlantis, quiere poner el nombre, Ferretería Atlantis o el logo, y tratamos de que no pase, que no se vincule a marcas comerciales. Porque no es ese el sentido de Atlantis. Atlantis tiene como símbolo el sol y los cuatro vientos. El sol, la vida, los vientos, la libertad. Y a mí me hablas de la vida y la libertad, y los veo simbolizados en esto, y tenemos entonces un compromiso en que se mantenga tan puro como nació, como una expresión romántica. Un monumento levantado por infinita cantidad de personas, imposible saber cuántos, de 5 países. Y hoy en el mundo tiene vigencia, es insospechado para ustedes, para nosotros ya estamos más o menos acostumbrados, pero por ahí estoy viajando por España y voy por la Plaza Mayor y alguien que me ve me dice, capitán, me hace así, me muestra el tatuaje con el logo de la vela. Y te digo España como me pasó en Grecia. Y no lo podés creer. O sea, hay que tomar conciencia de esto para dar gracias a la vida, para honrar a Atlantis, no defraudando jamás a los que creyeron en nosotros. O imagínate que hoy nosotros aceptemos una publicidad comercial. Cuando la rechazamos antes de la travesía, la precisábamos, no teníamos un peso, vendimos cosas, vendimos hasta algún inmueble para pagar los gastos y seguir adelante, pero no aceptábamos la publicidad. La primera vez rechacé $250.000. Que un amigo publicista de Buenos Aires me dijo, Petizo, la empresa tal, una multinacional, está dispuesta a bancar esos $250.000 que precisan a cambio del bolsillo de la remera. Un loguito así. Ni en pedo. Le puse la bandera argentina. Le pusimos el sol y los cuatro vientos. Cualquier cosa que ponga afea. Está como agregado. Al lado de la bandera no puede haber nada. Y la vida y la libertad, el sol y los vientos, ¿qué le vas a poner al lado? Aunque sea la marca del antibiótico más eficiente. Hasta por una cuestión estética no va. Entonces, idealizamos esa imagen de Atlantis. Recuerdo que el tipo me dice, pero entonces vos estás loco, me dice, cuando le rechazo $250.000. Que no teníamos y que estábamos vendiendo cosas. Vos estás loco, no, mira hermano, creo que estamos más esclarecidos que nunca. Esto es tan bonito que no me siento quién, no tengo derecho, no importa si lo inventamos nosotros o no lo inventamos nosotros al tema Atlantis. Tomamos conciencia del privilegio que tenemos de estar navegando este sueño balsa que no sé cuándo se va a construir. No me siento con derecho a ensuciarlo, a desmerecerlo. La publicidad no es mala palabra. Soy presidente del Náutico en Dolores y para hacer un evento deportivo busco sponsor. Pero una cosa son
esas competencias cotidianas que hago en el Náutico Dolores, estas son nuestras expediciones, estas que son monumentos al romanticismo, todas las expediciones nuestras. No les entra la publicidad comercial. Y después rechazamos $750.000 por ser la cara de él y yo, del desembarco en América del reloj que usaba la Fórmula 1, pero que no se vendía en América. Y nos ofrecen ser la cara de la campaña de ese reloj en América. Y ya habíamos dicho que no, ya sabíamos cómo era. Así que fue facilísimo decir que no, en la misma reunión. Y después me ofrecieron 1.200.000 por ser la cara de la campaña de la lente de contacto que uso. Porque se enteró el fabricante que me puse las lentes en África y no me toqué los ojos hasta América, porque tengo una tolerancia particular. No es que me lo saco todos los días. ¿Fue así el uso que le dio? Sí, ese fue el uso que le di. ¿Tengo que hablar con la fábrica? No hablé porque no hago publicidad. Y 2 años seguidos rechacé esa oferta. Entonces, nos sentimos reseguros de que no vamos a meter la pata. Que no vamos a defraudar a la cantidad infinita de gente que se enamoró de esto como nosotros. Y lo vamos a mantener puro entre todos, y la vamos a mantener viva entre todas, y que sea tan útil como sea posible. Y no perder la conciencia de que tenemos un privilegio y que tenemos que honrarlo. Atlantis no va a defraudar. Nosotros podemos seguir teniendo debilidades, mezquindades, errores, groserías, estupideces. Tenemos todo dentro, como cualquiera de ustedes. Pero cuando se trata del Atlantis, adoptamos tal actitud de celo, de cuidado, de mirada, que es muy difícil que metamos la pata. Y si nos ayudan va a ser más fácil aún cuidarla como un monumento a la pureza, al romanticismo. Bueno, hay una pregunta que yo quiero hacerle al cocinero porque no habló prácticamente. Entonces yo quiero saber, no lo sé, 52 días. Pescaban y comían lo que pescaban. Muchos pueden pensar eso, ¿no es cierto? Pero no es así. Y quiero que lo expliques un poco. ¿Qué comían? ¿Cómo lo llevaron? ¿Y qué pasó con eso que pescaste? Que yo lo comprobé. Bueno, me tocó un rol difícil de alimentar a toda la tripulación sin que nadie desechara los alimentos porque eran o muy dulces o muy salados o muy distintos a lo que estábamos acostumbrados a comer diariamente. Los alimentos básicamente eran productos enlatados, deshidratados o envasados al vacío, salvo en el último día del aprovisionamiento de la balsa, que todos los aldeanos de la isla de Tenerife nos acercaron todas las verduras frescas, frutas y también huevos. Todo eso, y bueno, por supuesto, agradecido a toda esa gente que se unía al proyecto y nos traía toda la mercadería. En el viaje consumimos 2 comidas básicas por día, generalmente a base de guisos, y cocinábamos a mediodía mucha cantidad para que a la noche sobrara y nos pudiera alimentar y no gastar. Llevábamos 2 garrafas de gas para la cocina y no sabíamos cuántos días teníamos de navegación. Entonces teníamos que ser precavidos en el consumo, la ración diaria. Teníamos también 2 litros de agua dulce por día, por persona. Era
cómo conservar, al final no sobró agua, pero era cómo racionar equitativamente durante todo el viaje la comida y el agua. Pasamos dos días 29, y me acuerdo que gracias a una receta que me dio mi madre, les hice ñoquis, perdón, les hice ñoquis en la balsa. Así que los 2.29 comimos ñoquis. Y las demás eran comidas sencillas, pero a base de todos esos alimentos. No adelgazamos, sino bajamos un poco de deshidratación nada más, pero por el calor que recibíamos. Acuérdense que navegábamos casi en la línea del Ecuador, entonces la temperatura era muy agradable y a veces teníamos que refugiarnos o a la sombra de la vela o llevamos unos sombreros de ala ancha para protegernos del sol. Bueno, esa fue básicamente la alimentación que recibimos y que nos acostumbramos a todo. Relativo a la pesca, solamente un día pudimos cazar, porque no fue pescar, sino que fuimos el vasco, vimos 2 peces que se llaman doradas, continuamente se metían bajo de la balsa a la sombra y salían y volvían y salían y volvían. Y bueno, tiramos cualquier cantidad de cebos para tratar de pescarla y no picaban. Y como llevábamos una especie de lanza, en una de esas salidas el vasco tuvo la suerte de cazar una y bueno, ahí sí pudimos comer por única vez pescado fresco. Una pregunta más puede ser. Era capaz de cruzar el Atlántico y producir o permitir una migración cultural. No queríamos demostrar que nosotros éramos africanos, que podíamos comer poco o mal o crudo, podíamos perder la mitad de la tripulación por inanición. No queríamos demostrar que éramos africanos, éramos hombres del siglo XX y comimos lo que come cualquier hombre del siglo XX, lo mismo que comeríamos en un campamento en la laguna de Chascomús. Cocinábamos con gas y llevábamos elementos que ustedes consumen en vuestras casas. Esto no lesiona en absoluto la experiencia científica de demostrar que la balsa era capaz de cruzar. Nosotros veníamos a bordo de la balsa como testigos de que la balsa cruzaba. Nosotros no trajimos la balsa a América, no teníamos timón. Lo que teníamos era 4 años de estudios previos de corrientes y vientos y un cálculo que terminó acertado, que decía que si pongo esto que flota acá, va a terminar en esta costa. Y anunciamos esto oficialmente en la Escuela de Náutica de la Armada Española en Tenerife. Y cuando dije, el objetivo que tenemos es ir al puerto de La Guaira en Venezuela, un alto marino de la Armada Española dice, usted no puede ser tan atrevido. Diga que va a América y quizá le dé. Pero decirme que va al puerto de La Guaira, que está a 5.500 kilómetros y que tiene 100 metros de boca, no, es muy atrevido. Y se levantó de la conferencia de prensa, fue incómodo. Se va este hombre, tragué saliva y le digo, lo que teníamos delante era 80 y pico, 90 periodistas de todo el mundo. Era una conferencia de prensa. Le digo, por favor, tomen nota. Y le di 14 puntos de posición. Lo teníamos ya hecho al cálculo durante años. Esos 14 puntos, latitud y longitud, pongan una línea que las una y esa va a ser la ruta, la derrota de la balsa. Y vamos al puerto de La Guaira. Y por favor, nos vamos pasado mañana. Me encantaría que mañana esté en los periódicos, en los diarios, para llevarme alguno como testimonio escrito de lo que dijimos, porque ese es nuestro desafío.
Nunca estuvimos a más de 35 millas de esa línea. Y bajamos la vela a un centenar de metros de la boca del puerto de La Guaira. Ese fue el fruto de 4 años de estudios sobre corrientes y vientos. Ahí están los méritos de Atlantis. No en qué comíamos o no comíamos, que te lo repito, lo mismo que comeríamos en un campamento en Necochea. La pregunta que tenga. Yo quiero hacer en principio un agradecimiento. Tengo 83 años, esto lo compartimos, creo que en principio en los cafés de la facultad, cuando creo que ahí incipientemente despertaba el espíritu que tiene el equipo, con mis 2 colegas. Es un agradecimiento y además 2 anécdotas y una última pregunta, todo muy cortito. Agradecer profundamente lo que han hecho ustedes, que no, creo que sí, que se dan cuenta de la dimensión que tiene, pero no lo entiende cómo caló profundamente en nosotros, por lo menos en mí, que por haber compartido tan cercanamente con ustedes. Realmente yo conocí ese espíritu de aventurero, que le llamaría yo un intrépido espíritu aventurero de ustedes. Además de la ciencia, conciencia e inteligencia que le metieron en este emprendimiento. Realmente estoy muy orgulloso de ser colega, hemos sido compañeros de ustedes 2 y de los otros tripulantes, por supuesto, hemos seguido el derrotero y realmente les cuento 2 anécdotas. Una fue que estábamos en el tren de las nubes, en Los Cobres, y nos encontramos con ustedes, y ustedes estaban, después por supuesto de la expedición, ya eran famosos, y ustedes estaban buscando hacer un escalamiento, no recuerdo bien, estaban estudiando todo el terreno de esa zona para hacer otro emprendimiento más. Y la otra anécdota realmente que emociona siempre por el hecho de que ustedes han demostrado de que hay que tener empuje, hay que ser emprendedor y hay que tener esperanza en la cuestión a donde se quiere llegar. Realmente estoy muy orgulloso de haberlos conocido y de venir a rememorar otra vez esto. Gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Atlantis impactó a la gente, pero también nos impactó a nosotros. Si bien la queríamos así, la soñamos así, la armamos así y tratamos de ejecutarla así, cuando la vimos ejecutada así, hasta para nosotros fue una revelación. Caramba, sí se podía. Porque uno hasta cuando está en el medio de la lucha sabe que puede perderla en el último instante. Y el mismo espíritu nos ha llevado a hacer, como dijimos hoy, 30 expediciones en 50 años en 5 continentes. Hicimos muchas cosas, como 11.000 kilómetros en la Antártida, en el rompehielos, estuvimos en 12 bases antárticas haciendo montañismo y buceo en distintos lugares. Subimos el Kilimanjaro en África, nosotros 3, el negro Musiarelli, Roberto Musiarelli y el flaco Cerdá. Mayoría de marplatenses. 5 marplatenses, bueno, 1 de Necochea, 1 de Dolores y 4 de Mar del Plata. En el Aconcagua tantas veces y siempre con marplatense, con necochense, el flaco Cerdá y otros. El Aconcagua es una muestra de con qué seriedad hablamos de la palabra perseverancia. No es que fuimos a la Aconcagua y de taquito, fuimos, encaramos, la hicimos y chao. Hoy se cumple en el 5º intento de la Aconcagua. La primera vez llegaban todos menos el petizo. El petizo soy yo, no sé si se dieron cuenta. En el segundo intento, mal tiempo, no pasamos de Nido de Cóndores 5.300. Se acabó el combustible, se acabaron las provisiones y seguía el mal tiempo, hubo que bajar. Una calentura.
Una Concagua para nosotros, de Dolores o Mar del Plata, significa el ahorro todo el año, la vacación de todo el año, el entrenamiento de todo el año, es una gran inversión de esfuerzo. La cuestión que la cuarta vez cometimos un error. Estaba el Flaco Cerdá, de acá de Mar del Plata, la familia Cerdá de Puguamar, Jorge Cerdá, el Vasco, yo y Nacho Medina, un mendocino que nos ha enseñado todo lo que sabemos de montaña. Y cuando llegamos a Plaza de Mulas había un clima confuso porque había desaparecido, se había muerto un tipo. Salió para abajo y no llegó, está muerto en algún lugar de la montaña, un alemán. Y lo buscaban para demostrar por qué, si había responsables o no, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó? Lo encontramos nosotros. Y cometimos un error. Cuando debíamos guardar fuerzas para nuestro intento de la cumbre, bastaba con bajar e informar, está en tal lugar, para que la patrulla lo vaya a buscar. Decidimos bajarlo. Y lo bajamos. Y nos agotamos. Y quedamos reponiéndonos unos días, y mientras nos estábamos reponiendo, se pudrió el tiempo, imposible ir para arriba nuevamente. Estábamos tan bien que decidimos ir igual para arriba, sabiendo que no íbamos a llegar a la cumbre. Nos vamos a cuidar, el primero que tosa 2 veces nos volvemos. Y llegamos a 180 metros de la cumbre con la nieve a la verija. Sin hacer cumbre, cuarta vez. La calentura que yo tenía. Salimos para atrás y los paré y le digo, bueno, me declaro en estado de expedición permanente. ¿Qué quiere decir? Que en este momento estoy bajando acá, caminando la Concagua, estoy bajando la Concagua porque me estoy entrenando para subir a la Concagua. Y no hago otra cosa hasta que haga cumbre en la Concagua. Llegué a Mendoza, salí a correr por el Parque San Martín, llegué a Dolores, fui al parque, al circuito del lago, y al año siguiente volvimos. Vamos a hacer cumbre. No vamos a sacar fotos, porque en ese entonces una máquina de fotos pesaba 2 kilos. Una caja de zapatos de rollos usaban las máquinas. De rollo era otro kilo. No vamos a sacar fotos, no vamos a transmitir la cumbre, no vamos a llevar equipo de radio, no vamos a transfundir glóbulos, no bajamos muertos o ajenos. El Vasco, el Flaco Cerdá, Nacho Medina y yo. Hicimos tiqui, 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 tiqui todos los días que lleva esto, tiqui, 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 estábamos en la cumbre. ¿Tan fácil era esto? Ahora, me dice el Vasco. Ahora que aprendimos durante 17 años de cometer errores. Todo lo aprendido en esos 4 intentos anteriores es lo que nos permitió llegar a la cumbre. Por eso cuando hablamos de perseverancia sabemos de qué estamos hablando. No, si no me lo olvido. La dejé de frutilla. No, me dicen, nosotros 3 hicimos otra más. En el año 99, bueno, un poquito antes, el Vasco cumplía 50 años. Y vengo de Dolores y le traigo una mochilita, un bolso, algo de regalo. Y horas más tarde, en el cumpleaños del Vasco, nos habíamos juntado los varones a hablar de expediciones, las mujeres hablaban de no sé qué por allá. Y le digo, Vasco, te traje un regalo. Y ya me la diste, boludo. Y yo, no, por ese bolsito, no, traigo otra cosa. ¿Qué trajiste? Una expedición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cruzar el mar a remo. Vamos a cruzar el mar de las Antillas, desde Venezuela hasta Puerto Rico en kayak. Llevo un año estudiándolo, en 3 kayaks individuales, sin ningún apoyo externo, un silencio todo el grupo. Hay algunos son mejores en buceo, otros mejores en montaña, otros mejores en remo, pero digo, esta es una expedición para vos, Vasco, para vos, Horacio, y para José Luis Godoy, y yo, íbamos a hacer 4. Después Godoy, por temas laborales, no pudo ir, quedamos 3. Y después de 2 años y pico de elaboración del proyecto y de estudio de esta isla a cual voy, si miran las Antillas son un montón.
Si voy a esta, después no llegaba a ninguna. No, a esta no. Entonces vamos a ir a esta, y de esta, 2 años y pico de estudio, elaborando la estrategia. El mar no se cruza con músculo, el mar se cruza con conocimiento, con cálculo, con estrategia, con planificación. Y después de 2 años y pico estábamos listos, y fuimos los 3, con nuestros pequeños kayak, a Venezuela. La Venezuela aquella de la época de Alfonsín acá, que había una relación diplomática buena, había una embajada argentina buena, y teníamos el apoyo de la Armada, claro, la Armada nos conocía. Cuando voy a pedir apoyo para los kayak, me recibe el segundo jefe de la Armada y me dice, oye chico, tanto tiempo, ¿y usted señor quién es, almirante? No me conoce, yo era el capitán de la Armada, de la fragata misilística que salió al encuentro de tu balsa, dice. Entonces teníamos las puertas abiertas. Y nos trasladó la Armada al extremo derecho de Venezuela, si lo miran termina con un dedito así, una península de Paria, y hay un pueblito Macuro, o Cristóbal Colón. El primer punto que tocó Colón cuando llegó a América, tocó el continente en el tercer viaje Colón. El primer y segundo viaje llegó a islas del Caribe. Recién en el tercero tocó el continente y se estaban cumpliendo 500 años. Y Colón dijo, cuando vuelve a España, que los habitantes del Golfo de Paria, ahí a la derecha de Venezuela, entre Venezuela y Trinidad, habrían recorrido a remo las Antillas y habrían atacado la Española. Y dijeron, el almirante está en pedo, está tomando mucho. Semejante bolazo, ¿cómo van a ir remando 1000 y pico de kilómetros con corrientes y vientos transversales? Las corrientes y vientos que me resultaron favorables en la balsa no me servían cuando yo iba para arriba por las Antillas. Y a mí decirme que algo es imposible me estaba obligando a ir a hacerlo. Lo resolvimos. 2 años de estudios, de contactos de la Prefectura Naval Argentina, se comunicó con todas las guardias costeras, prefecturas, de todos los países que íbamos a tocar. Teníamos el auspicio de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Países Bajos, dueños de muchas islas. Cancillería Argentina se contactó con todas las cancillerías, el Comité Olímpico Argentino con todos los comités olímpicos. Y donde no hay ni Cancillería, ni Guardia Costera, ni Comité Olímpico, había un Rotary. Y desde el Rotary de Lorena se contactaron con todos los Rotary. Porque yo llegaba a tu país, llegábamos a tu país a las 4 de la mañana, venimos de otro país que está cientos de kilómetros más atrás. Cuando salieron hace 2 o 3 días, llegábamos a una playa desierta, nos tiramos a morir, a dormir en la playa. Al otro día había un señor de gorra y charretera que nos decía, ¿y ustedes? Pasaporte, acá está. Migraciones, no hice. Aduana, no hice. Medio de transporte, y le señalabas el kayak. ¿Y de dónde viene? De Venezuela, estaba 1000 kilómetros más atrás. ¿Me acompaña? Terminamos detenidos. Hasta que uno, o Cancillería, o el Rotary, o Guardia Costera, o Comité Olímpico, venían que habían recibido esa comunicación rara hace unos meses, y salíamos. Y después de 2 meses, 61 días, 23 islas de 12 países, 1 millón de remadas por persona, llegamos a Puerto Rico, al pie del castillo del Morro, San Francisco del Morro. Había gente de la Secretaría de Deportes, del Comité Olímpico, algún agregado naval de Estados Unidos. Los 3 kayak chiquititos ahí, humildes en el piso. Nosotros 3, felices. La juventud nos hacía fuerza. Teníamos 50, 52 y 54 años. Éramos muy pobres. Y el agregado naval dijo, y me hizo explotar en llanto. Dijo una serie de cosas y de pronto se quedó en silencio, señaló los kayaks y le dice al público, ¿somos conscientes que estamos ante las 3 embarcaciones más pequeñas que hayan cruzado el mar en la historia de la humanidad? Hijo de puta, ¿cómo lo va a decir tan fuerte? No, yo exploté en moco, exploté en llanto. ¿Cómo lo va a decir así? Porque palabra por palabra era cierto.
Habíamos cruzado el mar en la embarcación más pequeña que lo haya hecho en la historia de la humanidad. Es una expedición que en algún modo es una hermana menor o una hija de Atlantis, porque Atlantis nos dio el empoderamiento. Atlantis nos dijo, sí, tenés razón, no estás loco. Sí, es cierto que con convicción, planificación, perseverancia, todos los imposibles dejan de serlo. Lo aprendimos como nunca con Atlantis, y después de Atlantis hemos encarado de todo, sabiendo que si respetamos y honramos esas palabras, la meta la vamos a tener. Si no en un intento, en el segundo, en el tercero o en alguno. Pongo como ejemplo la Concagua. Es tan obvio que el que nunca abandona siempre llega, que tener la seguridad de eso te cambia la visión de la vida. Ese es más o menos el clima, porque Atlantis no está sola. Contar Atlantis sola está mal, porque Atlantis sola puede haber sido un tiro al aire que salió bien. Y Atlantis no fue un tiro al aire que salió bien. Es una de 30 expediciones exitosas en 50 años. Estamos absolutamente convencidos y estamos esperanzados en que al prójimo, a ustedes, a vuestros hijos, a vuestros nietos, les sirva. Por eso estamos trabajando en el proyecto del Museo de la Exploración. Como expediciones están más acorde con nuestras capacidades. Yo tengo 76, él tiene 78, él tiene 80. No podemos pretender una Concagua o cruzar un mar a remo. En mi caso particular me voy en marzo a subir el volcán Tromen en Neuquén. Y antes, en diciembre, soy capitán de la Flota Nacional de Kayak y una remada que es Dolores San Clemente, que son 70.000 remadas en 3 días. O sea, seguimos haciendo cosas. Pero como proyecto que realmente me llena es seguir peleando el Museo de la Exploración. No existe en el mundo. Y un día descubrimos que tenemos material de 30 expediciones, muy valioso, todo junto, perteneciente a los mismos nombres, a un pequeño grupo de gente. No existe eso en el mundo. Y el proyecto empezó a andar y a crecer, y está declarado de interés nacional por el Congreso y por 6 ministerios, por la provincia, por el municipio de Dolores, declarado de interés nacional, municipal, provincial. Hace unos 15 años la provincia le imputó los fondos, 4 millones de dólares, se elaboró el proyecto, son 4.000 metros cubiertos inicialmente, y hubo un cuestionamiento supuestamente ambiental, en realidad era un opositor político que no podía permitir que este intendente se anotara semejante poroto, y se les ingenió para que se demorara la obra, no se usara el dinero en el año que correspondía la partida esa, y se perdió la imputación de fondos. Y desde entonces hasta ahora no hemos logrado que le imputen los fondos nuevamente. Han viajado el presidente Macri a Dolores, viajó el ministro Santos de la Nación a Dolores, han venido ministros de la provincia, está el tema dando vuelta a lo largo de los años, no logramos que se concrete y la grieta existe y la grieta nos juega en contra. Cuando Dolores no tiene el color de la provincia o el color de la nación, es muy difícil. Seguimos peleando. Están ocurriendo cosas muy particulares. Además de nuestro material, tenemos la balsa, tenemos los kayaks, tenemos los elementos de buceo en la Antártida, tenemos todo el material de todas las expediciones. Hemos descubierto que las Fuerzas Armadas, protagonistas de la historia de la exploración, una versión de las Fuerzas Armadas absolutamente positiva, despojado de toda política, pero en la historia de la exploración en el mundo han sido protagonistas. El primero que sube el Everest es un coronel del ejército inglés. El primero que va a la Antártida, todos pertenecen a la fuerza, por la logística, por la formación, por la capacitación. Y las fuerzas argentinas también han sido protagonistas de la exploración. Y estamos recibiendo donaciones de las Fuerzas Armadas para el futuro museo. Y el museo no está. Nos han donado un vehículo oruga, como una estanciera, como un jipón oruga, de expediciones antárticas argentinas. Nos han donado una moto de nieve
que fue una de las motos de la última expedición argentina terrestre al polo, el general Figueroa en el año 2000. Moto que estaba en Belgrano 2 y cuando fuimos nosotros en el 2007, esa y otras motos nos fueron adjudicadas para nuestra expedición, las usamos. La misma que había estado en el polo. La semana pasada recibí el acta de donación y ya la tengo en Dolores, a esa moto, a un trineo de perros, a elementos de embalsamado de la Antártida, y me llamaron del Comando Conjunto Antártico para que de todos los elementos que hay en el Museo del COCOANTAR, Comando Conjunto Antártico, decidamos cuáles queremos réplicas y hacen réplicas exactas, certificadas, y las donan para el museo. El proyecto está caminando. Faltan los fondos. Y si viene alguien y me dice lo que pasa es que no hay plata, le arranco los pelos. No es cierto. ¿Saben a qué equivale 4 millones de dólares? A 1,5 kilómetros de ruta asfaltada. Me dijeron que no podía ser. Lo googlearon delante mío. Sí. El kilómetro de ruta vale 1,5 millones de dólares en Alemania, 2 millones en Italia, 2,5 millones en Argentina. Y si quiere discutimos por qué cuesta 1 millón más que en Alemania, le dije al ministro de la provincia. No, ese tema déjelo, me dijo. Ese tema déjelo. 1,5 millones. Y si dijo el gobernador el anteaño que había hecho 980 kilómetros de ruta en el año, y si hacía 978 también cumplía con la exigencia vial. Y con otros 2 kilómetros de ruta hacía el museo más esplendoroso de la provincia. Un faro mural. Porque en este museo no son las expediciones de este grupo. No existe un museo que rescate la historia de los descubrimientos geográficos en el mundo. En este museo va a tener lugar un Shackleton y va a tener lugar un Neil Armstrong. Nosotros tenemos la situación, la circunstancia, de que somos un pequeño grupo que tiene tantas expediciones juntas, que está legitimado, que por esta razón somos nosotros los que lo hacemos, y nadie nos cuestiona que seamos nosotros, cuando podría ser el Museo Británico o el Smithsonian de Estados Unidos. No nos cuestionan que seamos nosotros. Y las locaciones son los Dolores o Mar del Plata. Cadey tiene sede en Dolores, está bien que sea en Dolores, es un buen lugar Dolores. Están pasando 22 millones de personas por año por Dolores, por las playas y demás. Está bien, el lugar no está cuestionado. Y en eso estamos peleando. Y yo viajo casi todas las semanas de mi vida a Buenos Aires a gestionar esto. Y se va a caer, lo voy a voltear. Una pregunta. Actualmente, ¿dónde se encuentra la balsa? En Dolores, en un depósito que nos prestó la provincia hace 15, 20 años. Estuvo acá 14 años, con suerte variada. Había terminado a la intemperie y sin cuidado y tampoco podemos andar llorando, mendigando a todo el mundo. No había una respuesta y se estaba perdiendo la balsa. Está todo. Ahora realmente... Todo lo que veas en la película, está guardado. Si vos lo viste a él con una gorra azul, la gorra azul está guardada. Si lo viste al Chango Barrieta con una cámara de 16 milímetros, la tengo guardada. La máquina de foto mía está guardada. La pipa mía está guardada. Los calzoncillos están guardados. Todo. Muy bien, muy bien, muy bien. No bromeo. Los calzoncillos. Todo está guardado. No nos pertenece más. Prácticamente nos desnudamos al bajarnos de la balsa. Esto no es más mío. Muchas gracias. Bueno, realmente se han pasado prácticamente 2 horas y realmente parece que fuesen 5 minutos. Es una charla realmente que ha hecho el Colegio de Martilleros conjuntamente con nosotros, el Centro de Jubilados, y realmente a ustedes 3 que fueron tripulantes quedamos maravillados. Realmente es algo asombroso lo que nos cuentan y lo que realmente podemos hacer los argentinos si realmente pensamos en serio y pensamos en un país como corresponde. Realmente tenemos el mismo concepto y la misma opinión. Y me siento avergonzado, algo como la Avanza Atlantic no tenga un museo como corresponde. Nosotros, por supuesto, vamos a tirar por Mar del Plata, pero no obstante eso, vamos a respetar al capitán para que no se nos enoje y vamos a hacer también la fuerza para que esté en Dolores. Pero yo creo que como argentinos, como 45 millones de habitantes, tenemos que luchar en un conjunto de cosas para lograr que se haga un museo como corresponde, porque realmente esto es importantísimo y un logro que lograron ustedes, que realmente se puede
Se puede realmente, si tenemos ganas, como nosotros les he explicado en otras oportunidades, lo que hicimos nosotros aquí en Mar del Plata con este colegio departamental. A todos ustedes, realmente muy emocionado y ha sido maravillosa la charla. Tenemos para muchísimo tiempo más. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.